Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada corazón presente. Damos gracias a Dios por la vida que nos da. Damos gracias a Dios por cada momento de vida, por cada día, por cada mes, por cada año que Dios nos permite pasar. Démosle gracias a Dios en todo momento y lugar. Por sobre todo, que nosotros esperamos en la vida eterna. Por sobre todo, que hemos alcanzado la esperanza de la vida eterna. Por sobre todo, que vivimos, y el simple hecho que nosotros vivimos y respiramos significa que nosotros somos seres que somos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque creemos que Jesucristo nos creó, porque creemos que fuimos creados por el Padre y el Hijo, porque entendemos que somos una genealogía de Dios. Entonces, me gustaría hablar con respecto a un tema que lo he titulado Derribando la pared intermedia de separación. Entonces, cuando nosotros derribamos la pared intermedia de separación, nosotros en Cristo Jesús seremos diferentes. Hay diferentes paredes intermedias de separación que el ser humano tiene que derribar. En el ámbito secular, por ejemplo, una persona, para poder llegar a poder adquirir lo que quiere lograr en la vida, una carrera profesional, qué sé yo, cuáles son cada uno de los anhelos del ser humano, necesita derribar los obstáculos que impiden al ser humano para poder llegar a ese lugar, a esa meta, a ese propósito, a ese objetivo. Entonces, cuando nosotros derribamos la pared intermedia de separación, las ventanas de los cielos en el ámbito espiritual se nos van a abrir. La palabra del Señor Jesucristo nos habla en Efesios capítulo 2, versículo 12. Lo que dice la palabra del Señor Jesús: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared de intermedia de separación. ¿A qué pared intermedia de separación se refiere cuando habla estas palabras el apóstol? A la pared intermedia de separación que existía en aquel tiempo, cuando los seres humanos no eran tratados tal y como tienen que ser tratados, las sociedades, las clases, y había una indiferencia entre el que era judío, entre el que era griego, y entre el que era samaritano, y todos estos conjuntos de razas, que se puede decir razas, que el ser humano siempre ha querido dividir la sociedad, cuando todos somos uno solo, somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo existía una indiferencia, y esa indiferencia en los Estados Unidos de Norteamérica llegó a existir hasta tal fecha que no recuerdo muy bien, pero llegó a existir cuando un hombre, Martin Luther King, dijo: basta de esto. El ser humano siempre ha querido hacer separarse por la indiferencia que existe. Pero dice: derribando la pared intermedia de separación. Jesucristo nos ama
Y tanto como que Jesucristo nos ama a todos por igual. Él entregó su vida por todo aquel que ha creído en su muerte, en su sacrificio. El Padre mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros por qué ese misterio del Padre mandar al Hijo a morir en la cruz del Calvario para propiciación? Esto fue un símbolo, porque más antes se sacrificaban corderos para que la sangre de ese cordero hacía expiación y era limpiado los pecados. Pero dijo el Padre: wow, ya estoy harto de que mis hijos, estoy harto que mi creación esté hundida en pecado, sea esclava de Satanás. Estoy harto. ¿Qué voy a hacer? No califica a nadie en la tierra, para ningún hombre, nadie, para que muera y pueda ser redimido, porque muerte significa morir al viejo hombre para revivir a una nueva vida. Es como la misma anécdota y la misma ilustración del águila cuando está vieja y quiere volver nuevamente a vivir, quiere volver nuevamente a renacer. Entonces dijo el Padre: voy a enviar a mi Hijo, esta es la única salida. Y el Hijo no se negó y vino a este mundo a nacer como uno de los hombres más pobres del mundo, a darnos un ejemplo, que siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, un ejemplo de humildad que nos dio a nosotros, para que nosotros podamos entender que no importa la condición social, que no importa el dinero que el ser humano tenga, que no importa nada de eso. Cuando Jesucristo llama al ser humano, lo llama de lo más vil. Por eso dice la palabra: de lo más vil Dios escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a los grandes sabios. Y muchas personas intelectuales, muchas personas preparadas, muchas personas teólogos, muchas personas intelectos de la palabra de Dios o en cualquier ámbito secular, cuando ve una persona que quizás es humilde, que ni siquiera terminó la primaria, y esta persona Dios la levanta con gran brillo y dice: wow, ¿cómo es posible? ¿Qué colegio estudió? ¿Qué universidad estudió? ¿Cómo es posible? Porque es Dios el que llama, es Dios el que capacita, es Dios. No importa la persona si ha estudiado en grandes seminarios, grandes colegios, grandes universidades, todo eso es hueco si no está Dios por medio de esa persona. Pero si está Dios por medio de esa persona es como un brillo que lo cubre y Dios está con él. Entonces, cuando habla derribando la pared de intermedio y de separación, que de ambos pueblos hizo uno solo. Siempre el ser humano ha querido dividirse, siempre el ser humano ha venido separándose. Dios nos ama a todos por igual, y no importa el color, no importa la raza. En aquel tiempo había mucha indiferencia, mucho racismo y todas estas cosas que separan al ser humano de Dios, porque Dios nos ama tal y como somos. Él vino a morir por una humanidad que estaba contaminada de un virus de pecado, y el virus de pecado original del ser humano que adquirió en aquel momento cuando a Eva, Satanás se le mostró y le dijo: come. Ese virus pecaminoso está en el ser humano, pero la única forma de que el ser humano pueda tener vida eterna, pueda ser lavado por la sangre del Cordero, es que le acepte en su corazón y confiese que solamente Jesucristo vino a morir por cada uno de los seres, de cada uno de nosotros. Es así cuando nosotros, los
seres humanos que vivimos en esta tierra tendremos la salvación. Queridos hermanos, qué maravilloso es reconciliarse por medio de la cruz. La cruz trae reconcilio. No es la cruz, sino el que murió, el que se entregó por cada uno de nosotros, el que no le importó si eres de Honduras, que si eres salvadoreño, que si eres haitiano, que si eres puertorriqueño, etcétera. Todos vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados, dice la palabra del Señor Jesús, porque Él es vuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga siempre. Recordemos que somos creación de Dios y que nuestra alma siempre gimirá por la vida eterna, pero nuestro cuerpo, nuestras actitudes, cada una de las dependencias carnales que nos inmiscuyen a nosotros y nos separan del propósito, del plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, esas tienen que ser muertas. ¿Cómo? Con la búsqueda, doblando rodillas, viniendo ante su presencia, pidiendo perdón cada día que